Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Sarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a retomar un tema que surgió en los últimos minutos del programa pasado a través de una intervención, una pregunta que hizo Patricia. Vamos a hablar de la ansiedad en el encuentro con los otros. Y vamos a ver que al hablar de ansiedad estamos dirigiéndonos energéticamente hacia un tiempo que es el tiempo futuro. Cuando hablamos de ansiedad, podemos hablar incluso de expectativas respecto a una realidad que todavía no se ha plasmado y que de algún modo imaginamos o deseamos que se dé de una manera determinada. Cuando esto no sucede o cuando estamos encontrándonos con los otros seres y no hay ese nivel de encaje en el centro, cuando no estamos en ese espacio consciente, ese espacio que nos permite estar atentos realizando una lectura de la realidad, una lectura de todo el movimiento energético que está ocurriendo en el encuentro con ese otro, y nuestra conciencia se desplaza hacia ese tiempo futuro o hacia esas expectativas creadas de antemano. Energéticamente podemos graficarlo como si estuviéramos habitando en dos tiempos al mismo tiempo. Es decir, como si estuviéramos, como dije hace un momento, desplazados hacia ese tiempo futuro con todo lo que eso implica, y a la vez, evidentemente, estamos aquí y ahora hablando, dialogando, encontrándonos energéticamente con esa persona. Esto evidentemente provoca un desfase energético que puede traducirse como ansiedad, dado que no estamos anclados en este momento presente de forma multidimensional, es decir, desde todos nuestros cuerpos, vivenciando la experiencia, observando la experiencia, atendiendo a todos aquellos detalles, a toda esa información que la experiencia nos brinda, y por el contrario, pues estamos energéticamente fuera del centro, de modo que la lectura que vamos a hacer de la realidad va a estar influida por nuestro estado energético. Y esto, si lo pudiéramos graficar geométricamente, sería una espiral que se va enredando cada vez más hacia el centro, dado que al no estar en conciencia en el encuentro con el otro ser, la ansiedad que me provoca me lleva a hacer una lectura distorsionada de la realidad, de modo que la información que yo esté recabando en ese instante no podrá ser decodificada correctamente, dado que estará influida por ese estado, y se irá cada vez enredando más el rulo. Y sentimos como si se nos escurriera la posibilidad de ordenar la realidad, ¿no? Y después, cuando volvemos a estar solos, nos quedamos con un estado de frustración. Uy, pucha, tendría que haber hecho esto, tendría que haber dicho esto. Y la mente nos lleva por esos otros circuitos, ¿no? De aquello que deberíamos haber hecho, haber dicho. Y quizás es mucho más simple. Se trata de inhalar profundamente, volver a encajarnos en nuestro canal central, volver a dirigir la conciencia a espacios supremos, es decir, al centro profundo del cerebro, desde donde somos capaces de trascender el plano emocional y el plano mental, y desde ese estado energético, sereno, coherente, habitar el presente con todo lo que eso significa, porque muchas veces hablamos de habitar el presente, de estar en el ahora, y quizás no contemplamos verdaderamente lo que significa. Geométricamente significa pues un encaje de todos los cuerpos de forma simétrica, de forma ordenada en nuestro canal, para que la geometría divina se armonice, y al estar en armonía, es decir, al estar geométricamente en un estado coherente, equilibrado, lo que vamos a poder es recibir todo ese caudal de energía e información que podemos incluso denominar canalización, porque la canalización no es solo aquello que ocurre cuando bajo información, ya sea para otra persona o ya sea información para transmitirle a la red, como yo estoy haciendo ahora, sino que ante todo la canalización es canalizar energía divina, canalizar esa vibración que nos permite sintonizarnos con esa coherencia, con esa geometría sagrada, es decir, al canalizar energía,
en realidad es energía e información, lo que estamos es propiciando un orden en nuestro sistema energético. Y desde ese orden sutil y obviamente físico, vamos a poder habitar ese presente y a la hora de encontrarnos con otro ser, de dialogar, de intercambiar, de compartir, vamos a poder estar accediendo a niveles muy sutiles de la realidad y realizando los ajustes energéticos pertinentes en el momento preciso, sin quedarnos con esa sensación de frustración que luego pues, nos lleva a pensar, tendría que haber dicho, tendría que haber hecho. Aquí me están enviando un mensaje. Aquí Patricia nos dice, hola Cari, lo que yo creo que preguntaba, dado que surgió la pregunta la semana pasada, es cómo trabajar la ansiedad con el otro, ya que a veces no estamos así y nos contagiamos de los otros. Abrazos y gracias, Patricia. Bueno, está buenísimo esto que traes de nos contagiamos. Bueno, en primer lugar, el cómo trabajar la ansiedad, creo que con lo que transmitimos hace un momento más o menos queda claro. Es decir, es una labor energética, una labor de alineación energética, de adquirir ese orden lo más sutil, lo más consciente posible en el propio sistema. La coherencia ante todo es geométrica, es invisible, es energética. Luego, obviamente, esa coherencia energética, esa geometría sagrada en el propio sistema, se va a reflejar en coherencia en todos los planos de la personalidad. Pero ante todo es una labor que realizamos en el invisible. Y si llevamos más allá y nos sumergimos en esto que nos agrega Patricia, ¿cómo hacer para no contagiarnos? Si nosotros nos pensamos como energía que estamos vibrando en el espacio, vamos a poder tener conciencia de red. Cuando la conciencia está alojada en la banda frecuencial del personaje es cuando nos sentimos separados al todo, cuando sentimos que nuestro cuerpo físico o a lo sumo nuestro cuerpo energético pues acaba en lo que constituye la circunferencia que podemos denominar campo energético y el campo energético de la otra persona comienza un poquito más allá. Si bien es verdad, la conciencia de yo genera un espacio energético individual, estos espacios están constantemente interactuando con los campos energéticos ajenos. Es decir, que si nosotros somos energía vibrando, nuestras emociones, nuestros pensamientos vibran, nuestras células físicas vibran, eso significa que podemos sintonizar o acoplarnos de vibración, pero siempre ya sabemos que cuando resonamos con algo, cuando hay un resonador externo que me lleva pues a sintonizar con esa frecuencia, es porque hay una disponibilidad energética. ¿Y cuál sería la clave para de algún modo regular esos procesos, esa sintonización que se produce en campos invisibles? Pues nuestro estado de conciencia. Cuando nosotros estamos viviendo en la frecuencia de la víctima, es decir, que nuestra conciencia literalmente se desplaza hacia los chakras inferiores, principalmente al plexo solar, cuando vivimos desde esta actitud reactiva, sintiendo la separación entre el mundo y nosotros, cuando estamos más en una frecuencia de desconexión yo soy, resulta más difícil realizar estos ajustes energéticos. Sin embargo, cuando la conciencia asciende por la columna y se despliega en ese centro energético, Ajna Chakra, ¿no? Que es la puerta de entrada, el sexto chakra, que es la puerta de entrada al circuito mayor, siempre evidentemente en conexión con Anahata Chakra. Bueno, todos los chakras están conectados. Cuando hablamos de determinados chakras o de las conexiones de determinados chakras, es para indicar determinados portales, pero evidentemente todos los chakras, todo nuestro sistema, todos nuestros cuerpos están interactuando constantemente, igual que sucede a nivel físico. Todos los órganos, todos los sistemas del cuerpo físico están interactuando, no es que uno actúa de forma separada. Por lo tanto, si bien hay especificidad en los sistemas y en los órganos, luego hay un funcionamiento holístico. Y lo mismo ocurre a nivel energético. Todos los chakras están interactuando constantemente. El tema es que hay puertas de entrada, por eso siempre hablamos del circuito mayor cuando nos referimos a estos portales que nos permiten habitarnos desde espacios infinitamente más conscientes. Es decir, que habría una ruta, que es la ruta que habilitamos en los talleres de canalización, por supuesto, porque para canalizar hay que acceder por esas rutas, porque no canalizamos desde la frecuencia del personaje. Canalizamos desde la frecuencia yo soy, canalizamos desde esos espacios
internos, desde esas frecuencias internas que están muy por encima de la banda emocional y de la banda de lo que llamamos mente, o al menos de la mente ordinaria, lo que en Occidente llamamos mente. Quiere decir que cuando logramos vivir o estar el mayor tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, porque no es que, ok, atravesé ese portal y estoy ahí y me quedo ahí, no me pasa nada, no, estamos constantemente interactuando con otros seres y cualquier estímulo podría ser causa de que nos baje la vibración, ¿sí? Por eso siempre hacemos la diferencia entre lo que es conciencia y lo que es vibración. La idea en un proceso de reconexión es que la conciencia ascienda a ese espacio supremo. Evidentemente, cuando la conciencia asciende al espacio supremo, también sentimos un cambio vibratorio, por supuesto. Podríamos decir que ascendemos en conciencia y en vibración. Sin embargo, luego, la interacción con los otros campos energéticos pueden provocar una bajada, como decimos, una bajada de vibración, una conexión con nuevamente la frecuencia de la víctima, con las heridas antiguas, porque es propio de estar en este plano. Es ilusorio pensar que vamos a estar en este plano sin sentir. Sería un error, terrible error, pretender no sentir, porque ahí estaríamos literalmente dejando de percibir toda esa información que es absolutamente valiosa para nuestro estar en el mundo, si la sabemos utilizar. Si no pega en la frecuencia de la víctima y la víctima ya sabemos que la capitaliza para aumentar lo que en TESA llamamos su circuito de la desconexión, ¿no? Los argumentos que de alguna manera mantienen la conciencia ahí abajo. Cuando nosotros logramos acceder a ese circuito mayor y comenzamos a percibirnos como energía vibrando, vamos a tener conciencia en el aquí y ahora, lo que decíamos, porque vamos a estar encajados en ese centro, todos nuestros cuerpos van a estar en una coherencia energética, o al menos acercándose a lo que conocemos por coherencia o suponemos que es la coherencia energética, y desde ese lugar sí vamos a capitalizar esta información, es decir, vamos a poder percibir cuál es la vibración de los otros seres, de los espacios a los cuales frecuentamos o visitamos. Este fin de semana estuve en un sitio hermoso, tierra rica, en Entre Ríos, pura agua, pura naturaleza, y al volver a Buenos Aires, por supuesto que hay un cambio de vibración. El tema es que si uno está en ese nivel de coherencia y haciendo estos ajustes energéticos, uno puede conservar la vibración amorosa, ¿m? Esta percepción mucho más amplia de la realidad en la ciudad. Y esa es la idea. La idea es realizar toda esta labor, pero es una labor que cuando estamos dispuestos y cuando realmente incorporamos toda esta información a nuestra vida, sucede de forma orgánica. No es una labor como algo pesado que tengamos que hacer, no es algo difícil. A veces puede ser o puede demandar mayor atención o mayor incluso energía la regulación de nuestro propio sistema, si es que la bajada energética fue muy fuerte. Sin embargo, cuando estamos en conciencia y en coherencia y cuando estamos en esta disponibilidad energética, los ajustes son constantes. Y esto es lo interesante de ver. No es que me encuentro con tal persona y esa persona me toca la energía o me trastoca la energía o impacta en mi vibración. Esto está sucediendo constantemente porque somos seres que estamos vibrando, somos energía que vibra. Y esa vibración no es estática. Si nos pensamos como vibración, va a ser mucho más fácil esto que trae Patricia, ¿no? ¿Cómo hacer para no contagiarnos? Y bueno, claramente es la labor consciente sobre nosotros. Y la labor consciente implica un desplazamiento, por eso decíamos, implica hacer ese viaje interno por la propia columna para ir abandonando lo más posible ese espacio de la víctima, porque la víctima nos desconecta de la frecuencia yo soy, no nos permite desplegar esta mirada, ¿no? Esta percepción amplia, y por el contrario nos mantiene en una banda frecuencial muy, muy limitada, ¿no? Nuestro entorno es muy limitado y desde la víctima lo que suele ocurrir es que nos contamos las mismas películas y decodificamos la información que estamos percibiendo, es decir, la información que está vibrando en el momento presente, la información que está sucediendo en el encuentro con los otros seres, la decodificamos de la misma manera, es decir, que no habría renovación de información, dado que la información nueva es absorbida por los viejos patrones y es encajada en los viejos patrones, es decir, es leída, es decodificada con los viejos patrones. Y eso
por eso hablamos siempre de la cárcel de la conciencia, porque eso nos deja en un espacio interno donde no hay movimiento, donde no hay movilidad, donde acaba siendo un círculo cerrado. Percibo con lo que hay y decodifico lo nuevo que percibo con lo que hay, por lo tanto, la información es la misma. Cuando logramos hacer este viaje por la columna para iniciar este despliegue divino, consciente, vamos a poder realizar una lectura un tanto más desapegada, es decir, desapegada de la información antigua. Si bien, mientras estemos encarnados, hay un personaje, que es el personaje que habitamos, que evidentemente la gran labor es lograr una reconexión de este personaje a la amada y divina presencia yo soy, pero claramente hay un ego encarnado, un personaje encarnado. Es imposible, por eso siempre decimos que más que matar al ego, quizás postulan muchas líneas, se trata de reconectarlo, se trata de usar toda esta lógica correspondiente a el plano de la tercera dimensión para inaugurar espacios de quinta dimensión en nosotros, es decir, espacios supraconscientes. Y eso es lo que va a provocar que se vea reflejado en la red. Por eso los guías siempre nos dicen que por cada ser humano que inicia un proceso de reconexión divino, toda la red se beneficia. Por cada ser humano que se reconecta, el planeta entero se ve iluminado. Es un canal más que se conecta a esa frecuencia divina. Si nos sentimos, nos percibimos como seres que están vibrando, como canales que estamos todos conectados a la divinidad. El tema es que depende de dónde se aloje nuestra conciencia para ser conscientes, para estar atentos, para darnos cuenta de esa conexión. Pero conectados están todos los seres humanos. El tema es que algunos seres humanos viven su vida desde la conciencia, en la banda frecuencial de la víctima, y no se percatan de esta inmensidad que es la conexión divina, la conexión con los guías, la conexión con la propia frecuencia yo soy, y con todo ese despliegue que constantemente nos está brindando información, energía. Bueno, energía e información es lo mismo en el universo. Nosotros acá lo decodificamos con conceptos diferentes, pero energía e información es lo mismo. Y cuando nos permitimos vivir desde esta simplicidad y a la vez profundidad, siempre decimos que la lógica divina conjuga la simplicidad, porque es simple, dado que es sumamente coherente, es una tecnología que cuando nosotros empezamos a comprenderla, a intuirla, a vivir desde este lugar, la vida en este plano se hace mucho más amorosa, más coherente y a la vez es profunda, claramente, porque estas conexiones son conexiones que se llevan a cabo en capas muy sutiles de existencia, de conciencia. Entonces, cuando nosotros nos permitimos vivir en este estado de simplicidad y a la vez de profundidad, habitando el presente, y el presente se habita, como dijimos, desde esas frecuencias cristalinas en nosotros mismos, vamos a poder, ante todo, leer lo que está ocurriendo en el encuentro con los otros seres, y si por lo que fuera, en ese momento detectamos que se está activando cierto nivel de ansiedad, es decir, que hay una proyección o un movimiento, un desplazamiento hacia un tiempo que no es el ahora, que la ansiedad, como dijimos al principio, está vinculada a la proyección o al desplazamiento a un tiempo futuro, vamos a poder inhalar y volver a la hora, al tiempo presente, a la conciencia yo soy. Me están avisando que el programa ya está llegando a su fin. Gracias, Catalina, dice un abrazo muy interesante. Gracias, Patricia, también por haber traído tu pregunta, tu comentario, tanto la semana pasada como hoy. Gracias a todos ustedes, a todos vosotros que estáis escuchando. También gracias a todos los seres que escuchan el programa en diferido durante la semana. Y recuerden que estoy en Instagram como Karina Sarfino Terapeuta, en el canal de YouTube también, Karina Sarfino. Pueden conectarse para no solo comentar lo que sientan, sino también proponer temas para que sean canalizados aquí en Planeta Yo Soy. Les deseo a todas y a todos una hermosa semana, una semana para estar en el centro, para estar conscientes,
atentos, atentas a todo el movimiento energético y que tengamos siempre la asistencia y la claridad para poder hacer los ajustes energéticos necesarios que nos permitan habitarnos desde espacios cristalinos y desplegar una vida amorosa, luminosa y abundante. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, siempre por Mantra FM.